El día de hoy fue una jornada de cifras importantes para el rumbo económico de Estados Unidos. No solo cayeron la venta de viviendas nuevas, sino también la confianza del consumidor. Para conversar al respecto, nos encontramos con Sebastián Valdivieso, analista de Penta Markets. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Antonella. ¿A qué podemos atribuir la caída en casi 10 puntos de la confianza del consumidor en Estados Unidos? Bueno, desde una perspectiva concreta, evidentemente que ha influenciado en la confianza de los consumidores el hecho de que desde el gobierno se estén recortando los gastos, y eso está impactando evidentemente que en el ritmo de crecimiento de la economía, en la creación de empleo, que si bien sigue siendo sostenida, es relativamente moderada, y por lo tanto los consumidores en lo concreto, en su vida cotidiana, no ven todavía o no palpan con suficiente sustancia, digamos, esta recuperación económica de la que tanto se habla, más desde el mercado financiero que desde en la economía real. Entonces eso les ha impactado. Ahora, desde una perspectiva un poco más larga, también tenemos que encontrar o darnos cuenta que el índice de confianza del consumidor ha venido estando bajo durante todos estos años posterior a la crisis del 2008. Para que te hagas una idea, el año 2007, antes de la caída bursátil y la crisis del 2008, el índice de confianza del consumidor estaba en torno a 110 puntos y hoy día está en torno a 60 puntos. En el peor momento de la crisis estuvo en torno a 30 puntos, es decir, ha venido recuperándose, sin embargo están en niveles muy bajos. Y lo que hemos visto ahora es una simple caída también propia de las recuperaciones, que son lentas y con pequeñas caídas y retrocesos. Se concreta por el tema del recorte de gastos, pero también es parte de la naturaleza de una recuperación, que es una recuperación lenta. Perfecto. ¿Y hasta cuándo podríamos empezar a ver estos efectos del recorte? Bueno, yo creo que los efectos del recorte se van a seguir viendo durante los próximos meses, pero esencialmente hay que entender, como te decía, que dado que la recuperación es lenta, va a seguir siendo lenta probablemente durante algunos años. Es decir, la confianza del consumidor se va a ver probablemente en 1, 2 o 3 meses, va a tener un alza, pero después va a ser seguida de una baja, y eso va a ser parte de la naturaleza propia de la recuperación, que ha sido lenta y va a seguir siendo lenta durante un buen tiempo. De lo que dices, entonces, ¿podemos decir que se trata de un pesimismo que va a ser a largo plazo? Yo creo que es un pesimismo mixto con ciertas esperanzas de recuperación. La recuperación se está dando, pero es lenta, y entonces eso es lo que lleva a que la confianza de los consumidores no se recupere de una manera sustantiva, como digamos, y vuelva a los niveles que tenía antes de la crisis. Es decir, la gente ha quedado un poco con las secuelas de todos estos años que han sido años complejos en términos macroeconómicos, y que al final en la vida cotidiana se traduce en falta de empleo, en falta de aumento de los salarios, etc. Y eso se va a seguir viendo, por supuesto, un buen tiempo más. Centrándonos en las cifras de la baja en las ventas de viviendas nuevas, sabemos que esa cifra sí tuvo una contracción, pero aún así sabemos que el precio de las viviendas sigue subiendo sostenidamente. Sí. ¿Cómo se encuentra este mercado en el fondo? Mira, el tema de las viviendas y la recuperación del mercado inmobiliario va también en cierto sentido ligado y tiene un comportamiento relativamente similar al que tiene la confianza de los consumidores. El mercado de la vivienda o los índices inmobiliarios que tiene Estados Unidos muestran que antes de la crisis también los niveles eran casi el doble de lo que son hoy día. Sin embargo, en el peor momento de la crisis también eran casi la mitad de lo que es hoy día. Entonces, lo mismo con la confianza del consumidor, se ha recuperado del peor momento. Sin embargo, es una recuperación lenta y estamos muy por debajo en el nivel de construcción de vivienda, el nivel de los precios de las viviendas, está muy por debajo de lo que era el año 2007. Entonces, para que se recupere la senda, digamos, en el mercado inmobiliario, falta bastante tiempo, falta recuperación económica palpable, tangible, y eso va a tomar tiempo. Lo que te decía, hoy día vemos una importante recuperación en los mercados financieros. Los mercados financieros en general se tienden a adelantar a la economía real, pero lo que significa esto es que esa gran recuperación de los mercados financieros no se traduce o no se ha traducido en la misma magnitud en la economía real, y por eso es que la confianza de los consumidores, la confianza empresarial es más lenta de recuperar y va a tomar más tiempo que muestre mejores números. ¿Cómo tomaron los mercados estas cifras que salieron hoy? Los mercados lo tomaron de una manera relativamente indiferente, te diría, con sesgo positivo. ¿Y por qué? Porque en definitiva el mercado también ya tiene internalizado esto que hemos estado comentando, que esto es parte de la naturaleza de una recuperación. Una recuperación tiene vaivenes, tiene altas y bajas. Probablemente en 1 o 2 meses más veamos una recuperación de la confianza del consumidor y suba un 5, un 10%. Sin embargo, eso es propio de estos fenómenos. El mercado hoy en día no está tan centrado en estos datos, sino que está
estado más centrado en lo que está pasando en Europa y por lo tanto, dado que las noticias de Europa son relativamente positivas en el sentido de que se está encontrando una solución al tema de Chipre y dado que también se han despejado las dudas que había sobre si las medidas que se toman en Chipre van a ser aplicadas también en otros bancos, dado que se está un poco despejando eso, el mercado está relativamente optimista y hoy día está subiendo. ¿Podemos esperar una pronta toma de utilidades, tal vez? Sí, eso sí. Lo que sí creo es que definitivamente viene una toma de utilidades que es muy probable que sea en torno a 5 o 10% y eso se va a dar principalmente porque la recuperación económica es, lo que decía antes, es mucho más lenta que la recuperación que han tenido los mercados financieros. Entonces está habiendo una diferencia importante entre el alza de los mercados y el alza de la economía, por decirlo de una manera. Dada esa diferencia que cada vez es mayor, creo que los mercados están próximos a tener una corrección. Excelente, Sebastián. Muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.